Saludos, queridos y queridas ficcionautas. Sean todos y todas bienvenidos. Ya en unos instantes vamos a comenzar esta charla dentro de nuestro ciclo de Cyberpunk. Cyberpunk el bueno. Hoy vamos a charlar sobre un autor bien interesante dentro de lo que es el medio, el mundo de la banda de cine. Vamos a hablar de Enki Bilal y una de sus grandes obras, ¿no? Sus grandes hitos narrativos, que es la trilogía Nicopol. Esta, incluso, se puede decir que es como un punto de inflexión entre sus primeros trabajos, que venían muy cercanos, muy de la mano de imitar o de emular a Jean Giraud, Moebius. O sea, como que incluso tenía pues como este lastre, ¿no? De ser imitador de Moebius y ya pues llegar a proponer su propio estilo. Entonces, eso es lo que vamos a ver o vamos a conversar, a charlar pues en el día de hoy. También pues nos estaremos conectando vía Instagram y la idea es, ¿no? Sin duda pues hablar un poco de este autor de Bilal, de sus primeros trabajos, sin duda hablar pues de la trilogía Nicopol y también pues de su adaptación fílmica. Más o menos eso es todo lo que vamos a ahondar en el día de hoy. Básicamente pues ahí iremos mostrando. Hoy vamos a hablar básicamente de estas preciosuras, ¿no? Editadas por Norma Editorial en un formato, ¿no? Bien bello, bien bonito. Son 3 libros, ¿no? La Mujer Trampa, La Feria de los Inmortales y Frío Ecuador. Por aquí ya estamos con Andrés Medina, Mauricio Medina también nos acompañan. Bienvenidos, muy bienvenidos como siempre. Bueno, yo creo que ya vamos pues como empezando a calentar motores. Por aquí también está Yamir Design, que se ha unido pues en Instagram. Entonces pues vamos a darle play a esto. Vamos a hablar entonces de la trilogía Nicopol, ¿no? Esta trilogía pues básicamente se compone, como ya lo mencionaba, en esas 3 obras, ¿no? La Feria de los Inmortales, que se publica en 1980, La Mujer Trampa, que se publica 6 años después, en el 86, y finaliza con Frío Ecuador, que se publica en 1992. Saludamos también acá a Marco Forero, que se ha unido también. Saludos, bienvenido. Listo. También está mi hermano Daniel Mauricio, bienvenido. Muy bien, pues hablemos de Enki Bilal, ¿no? Pues yo creo que lo hemos escuchado, lo hemos tal vez oído o hemos, pues, digamos, como leído sus obras. Es un autor que actualmente pues está radicado en Francia. Nace en 1951 en la ciudad de Belgrado en la antigua República de Yugoslavia. Pero pues digamos que a los 10 años pues ya se instala con su familia en París. Él debuta en el tema del cómic, de la ilustración, de la narrativa secuencial, en 1971 en la revista Pilot. La revista Pilot es muy similar a lo que era también pues lo que va a ser después la Metal Hurlant o la Heavy Metal en su defecto. Y digamos que fue como la puerta de entrada para muchos grandes ilustradores, ¿no? Pues recordemos que en Pilot se publican Asterix y Obelix, se publican también pues las primeras obras de Moebius, de otros grandes autores. Entonces es como ese punto o ese trampolín, ¿no? Ese lugar pues para empezar a entrenarse dentro de este medio. Y gracias a un concurso para artistas noveles, ¿no? Digamos como que empieza o ingresa, digamos, pues a abordar este género de ciencia ficción. Su dibujo, digamos que se considera un poco estático, ¿cierto?
pero también es muy vigoroso y eso lo vamos a notar sobre todo pues en la evolución gráfica de las tres obras, los tres libros que vamos a hablar hoy en particular. También es un maestro del color, maestro de la técnica, sobre todo de los acrílicos, de los pasteles. Eh, Sin duda, pues hay un momento importante, pues cuando conoce a Pierre Christine, que es un guionista con el que va a trabajar muchas obras y pues como el que lo empieza a encarrilar, ¿no?, en el camino. En 1975, digamos que aparece El Crucero de los Olvidados, que es como la primera que hace con Christine, y luego pues embarca en otros títulos como Leyendas de Hoy, en la narración de una serie de fábulas donde lo fantástico se alía con lo político y lo social. Paralelamente a sus colaboraciones con Christine, trabaja en obras con guión propio, como la trilogía Nicopol, que es ya como su primera obra de autor, ¿cierto? Esto pues va a seguir después con otra saga, que es la Tetralogía del Monstruo, y actualmente también tiene otros títulos que también se unen como trilogía. Quisiera hacer un paréntesis porque el nombre de Enki, ¿no?, es un nombre muy particular y este nombre pues básicamente deriva o viene pues de un dios sumerio, ¿no? Es un dios de la mitología sumeria que también se le conoce como Ea y pues también se le conoce en algunas mitologías cercanas a la Arcadia y la babilónica, ¿no? Y pues básicamente este nombre significa el señor de la tierra, que era hermanastro del dios Enlil e hijo de Anu. Su misión era la de crear a los hombres e impulsar a que otras divinidades los creasen. Dota a los humanos con las artes, oficios y medios técnicos para la agricultura. Entonces me parece interesante hacer este paréntesis y de paso pues también saludo a Rubén Andrés, que se encuentra aquí con nosotros, a Julián Espitia, a Raúl Edwin, a Quetale 20, al maestro Marco Pinto, a Mateo Rodríguez, que se han unido pues a este live, ¿no? Sí, sí, es muy cercana a la epopeya de Gilgamesh, como lo apunta Mauricio, sí señor. Bueno, ahí cerramos el paréntesis y pues vamos a mirar. Eh, Estas son como las primeras obras de Bilal que se han reeditado, pues obviamente con ayuda de los humanoides asociados. Y eso también es interesante. En alguna ocasión, hace muchísimo tiempo, ingresé a la página de los humanoides, había una sección en la que decía como, uy, por aquí está nuestra querida Leisis Flores. Leisis, bienvenida. Había una sección en la página web de los humanoides, pues que era para la parte de convocatorias. Y lo interesante del primer párrafo decía, si tienes el estilo de Moebius o de Enki Bilal, entonces continúa. Pero si no, entonces muchas gracias por tus buenas intenciones. ¿Eso qué quiere decir? Que Bilal ya establece un canon, ¿no? Digamos que ya como que dejó la vara bien alta, ¿sí? Es decir, igualar la obra de este autor, pues es una cosa que solamente lo logra él, ¿no? Y eso pues me parece muy particular, ¿no? Y además pues como que se enfocó en ese camino. Entonces, tiene, digamos, pues una serie que son Memorias del Espacio Exterior, tiene otras series como historias cortas, también tiene, por ejemplo, estos libros, pues donde tiene como muy cercano ese estilo de Moebius, ¿no? De Le Vol Maudit, ¿no? También, pues, digamos, hay otras obras como estas que son bien particulares, esta, ¿no? Que se llama Fuera de Juego, en la que él básicamente hace como una alusión al tema del deporte, ¿no? Al tema del fútbol. Y es particular, ¿no? Porque digamos, vamos a darles aquí un par de imágenes, ahorita ya veremos, ¿no? Un par de imágenes de esta obra, ahí van viendo, ¿no? Que básicamente habla del juego, ¿no? Digamos el deporte, ¿no? El deporte, digamos que va a ser un elemento bien interesante dentro de sus obras. Esta en particular, pues, es una obra que habla, pues, como de la ultraviolencia en el juego, ¿no? El juego limpio y demás cosas, ¿no? Y aquí, pues, ya vamos viendo esa evolución en su estilo. Inclusive, ya también tiene como una caracterización de unos personajes, pues, muy definidos. Uno, digamos que de lejos puede ver cuando es Bilal. O sea, ya él tiene, digamos, como unos rasgos, unas características muy chéveres, ¿no? Uy, por aquí está también la querida Linda Evelyn.
Sí, no, Bilal es glorioso. Yo creo que es de los autores de cómic que ha logrado incorporar el tema de la política, el tema también, digamos, como de la sociología y también pues como en medio de eso la condición humana, ¿no? O sea, yo creo que es como lo más interesante y pues siempre sus obras hablan de lugares distópicos. Entonces yo creo que también es como que lo que me gusta bastante y sin duda pues es un autor que le exige a sus lectores, ¿no? O sea, digamos, él crea obras pues para lectores que ya están, digamos, como bastante inmersos en este tipo de historias. Bueno, para quienes no lo recuerdan, Pierre Christine, pues es el guionista de Valerian. Recordemos ahí la adaptación que hubo hace poco por parte de este director francés Luc Besson, que era un sueño de hace mucho tiempo y que primero vino a ser El Quinto Elemento y luego sí Valerian. Entonces, para que tengan una idea. Y pues con Christine, Bilal va a ser, ¿no? El navío de piedra, la ciudad que no existe, que son parte de ese marco de las leyendas de hoy. También va a ser unas obras con una carga política muy alta que son Partida de Caza y Las Falanges del Orden Negro. Incluso, ahorita la editorial Norma ya los editó en un solo libro. O sea, estas dos obras parten, o digamos como que están muy enmarcadas en ese contexto de la Guerra Fría y son increíbles. Y ahí se nota pues muchísimo como esa carga de lo político, ¿no? En Bilal. Hay otra también que la hace con Dionet, ¿no? Que es Exterminador 17, que es como esa obra también de ciencia ficción pura, ¿no? Muy Bradbury, muy como en esa onda. Y también dentro de la serie de las leyendas de hoy, pues está El Crucero de los Olvidados. Hay otra obra que me parece importantísima mostrar, ¿no? Que es esta que están viendo aquí los que están en Instagram, que se llama Cogur Saglans, ¿no? Cogur Saglans, digamos que cuenta o introduce una historia bien interesante, porque, por ejemplo, en la portada, para los que están viendo en Facebook y aquí por Instagram, pues en la portada vemos que el protagonista o el personaje que está ahí carece de orejas, ¿no? O sea, no tiene orejas y tiene pues los lentes sostenidos con una cinta. Sin embargo, pues tiene ojos, nariz, boca. Y ahí empieza el relato, ¿no? Básicamente es como un thriller que viaja por muchas partes, desde Nueva York hasta Belgrado, ¿no? Inclusive pasa también por Turquía. Y hay una persecución, ¿no? Una persecución en curso. Y en esta persecución, digamos que hay como una red de asesinos, digamos como de mercenarios, que van eliminando, digamos, cada uno elimina un órgano. Entonces, digamos, empiezan por las orejas, luego los ojos, la nariz, la boca, hasta que ya deja de existir, ¿no? Es como una cosa bien interesante. Y en esta historia o en este libro, algo que me parece muy chévere es lo siguiente. Él utiliza fotografías reales de fondo y pinta sobre ellas, ¿no? Tratando de crear una gama de tonal muy similar, o sea, más o menos lo que hace hoy Photoshop con igualar color, él lo hacía en ese momento, pues, a partir de fotos y dibujo. Entonces, esto también va a ser interesante porque es una de las técnicas que él va a incorporar en la trilogía de Nico Paul. Bueno, saludamos por aquí también a Carlos Casca, que se ha unido, a Juan Camilo Herrera, a Mapizaro, a Sarayama, a Macarroca 1. También, hola, bienvenidos y bienvenidas. Listo. Entonces ya entramos en materia, vamos entonces a lo que va a ser este primer, digamos, como salto al vacío por parte de Bilal, la Feria de los Inmortales. En la portada, pues vamos a ver como los puntos interesantes o los puntos principales, ¿no? Digamos que en la portada, pues vemos a este hombre con cabeza de halcón, que no es ni más ni menos que el dios Horus. Ahí tenemos al otro protagonista, que es Alcide Nicopol, y en la parte de atrás, ustedes pueden ver que hay como una especie de sacerdotes, como muy parecidos a los de Star Wars, ¿no? A los Yavas, ¿cierto? Y uno de ellos está como mirando en la escena. Entonces, digamos como que la portada ya nos presenta los tópicos muy particulares, ¿no? Esta obra, pues como les digo,
se publica en el 80 y sitúa la historia en el año 2023. Básicamente, digamos como que el plot, el argumento, digamos como detonante, nos habla de que estamos en el 2 de marzo del año 2023 y hay un prisionero que ha sido criogenizado que se llama Alcide Nicopol. Él aterriza porque de alguna manera la cápsula en la que él se encuentra, digamos como que ha sido zafada, ¿cierto? Y cae, ¿cierto? En un París que está gobernado por fascistas, ¿cierto? Donde una pirámide se encuentra flotando sobre la ciudad. Dentro de la pirámide descubrimos a los dioses egipcios que necesitan combustible para poder seguir su viaje. Pero el gobernante de París, Jean Ferdinand Choblanc, solamente se lo dará a cambio de la inmortalidad. Sin embargo, el dios Horus se ha declarado en rebeldía con la intención de gobernar el panteón egipcio. Para ello forjará una extraña alianza con Nicopol que cambiará su vida para siempre. Entonces, eso es, digamos, como el abrebocas. Ese es, digamos, como el punto de partida. Y el libro, digamos que en las primeras páginas tiene esta frase: la inmortalidad es una forma de dictadura de la vida sobre la muerte. Siendo dictador en la vida, solo me resta ser inmortal, y lo seré, aunque tenga que morir. Jean Choblanc, escritos diversos, París 2023, es decir, que ya dentro de muy poco va a ocurrir la trilogía Nicopol, ¿no? Bueno, es curioso que en los 80 se situaran esos futuros, ¿no? En el año 2000, después del 2000, siglo XXI, pues vimos ya Blade Runner, ¿no? Digamos que en la novela Philip K. Dick se situaba en el 96 más o menos el futuro, ¿cierto? Pero en la película se sitúa en 2019. Acá, pues, Nicopol, ¿no? Enki Bilal proyecta el futuro, ¿cierto? A básicamente 60 años, ¿no? Sí, no, a 40 años, perdón, como a 40 años, porque en los 80, ¿no? ¿Cierto? Vamos, el sitio del futuro a 40 años y más o menos en ese futuro muestra una serie de cosas. El set de personajes, ¿no? El set de personajes, pues básicamente lo que llamaríamos el dramatis personae, se componen, pues por ya conocemos al Alcide Nicopol, Anubis, también está Bastet, ¿no? Que son como los dos, digamos, personajes importantes dentro de los egipcios. Bes, que es como el mayordomo de la pirámide, Chuplanc, que es el dictador aspirante de la inmortalidad, Horus, el dios rebelde. Más adelante se incorporará Gil Bioscop y John, por supuesto, dentro de este relato, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma ya entramos o vimos un poco el argumento inicial, pues digamos que Jean Ferdinand Choblanc se va, pues digamos, como a condecorar como gobernador y de cierta forma, pues como por así decirlo, el presidente, el dictador, ¿cierto? Permítame un instante. Pero aquí no, toca ser más cuidadoso. Bueno, las visitas de último momento que no faltan. Pero bueno, seguimos acá entonces hablando de nuestra historia, de la trilogía Nicopol. Pues muy bien, Choblanc, digamos que lo único que busca es asegurar su inmortalidad, por supuesto. Y le cae como anillo al dedo, pues, esta llegada, ¿cierto? De la pirámide egipcia, ¿no? La pirámide de los dioses egipcios que al parecer como que han regresado a la Tierra después de 3000 años, ¿no? De abandono. Pero entonces han quedado sin combustible. Entonces, al parecer,
¿cierto? París como que tiene el carburante que necesitan, pero entonces está como el trato. Sin embargo, los dioses egipcios dicen que es un ser que no merece la inmortalidad. Eh, las imágenes, ¿no? Digamos que nos muestran o evocan muchísimo algunas pinturas, por ejemplo, cuando se está condecorando a Blanc, pues se me parece muy similar a este cuadro de la coronación de Napoleón. Vamos a mirar la imagen, ya se las muestro, las comparto, ¿no? Básicamente, vamos a ver si la pueden ver. Sí, ¿no? Ahí básicamente no. Vamos a ver si la... No, me queda muy complicadito por acá, pero los que están en Facebook pues la pueden ver. Ahí vemos inclusive hasta con cámaras de televisión. El sacerdote que lo corona es nada más y nada menos que el, el arzobispo de París, ¿no? Entonces ahí vamos viendo esa conexión entre el clero y el Estado, ¿cierto? Sí, aquí el maese, sí, la coronación de la sí, por acá el maese Marco Pinto también nos habla de David, ¿no? Sin embargo, digamos que dentro de el, ¿cómo se llama? Dentro de los ministros que tiene Blanc, pues hay uno que también le quiere hacer la jugada, ¿no? Entonces también nos habla como de la inestabilidad del poder, por supuesto. Y todos ellos pues tienen maquillajes en los ojos, es un maquillaje que se llama el cool. El cool, digamos que es como ese elemento que se utiliza pues por parte de las entes del Estado, ¿cierto? Y pues allí empiezan como las negociaciones con la pirámide y en ese punto pues los dioses, hay una escena muy particular porque los dioses están jugando Monopolio y como que se aburren y le dicen al mayordomo pues que queme ese juego y más bien entremos a hablar de cosas serias, pues como lo que está exigiendo Blanc. Y ellos están en contra, ¿no? Ellos básicamente dicen pues que no, que eso no puede ser posible. Y es ahí cuando notan que Horus no se encuentra. Horus no está. Eh, esto pues de alguna manera, ¿cierto? Pues nos habla también de digamos, como esas tensiones entre los mismos dioses, ¿no? Ahí entonces es cuando llegamos pues al segundo componente, que es cuando cae Nicopol. Y Nicopol cae pues en una París que está poblada por inmigrantes, inclusive la forma en que hablan pues evoca mucho como esa influencia del eje, digamos, soviético, ¿no? Hay unos habitantes que hablan como si estuviesen hablando cirílico, otros hablan, digamos, pues como en otro idioma, como en un esperanto, etcétera. Y cuando cae Nicopol, pues como él está en criogenia, una de sus piernas, ¿no? Digamos como que se parte, ¿no? Y él queda ahí. Y sin embargo, dentro del público hay un mendigo que expulsa un espíritu, ¿no? Inclusive como dicen, no, el pájaro de fuego, no, oh, el pájaro de fuego es brujería, es un demonio. Y esta ave o este espíritu se mete en Nicopol y lo transporta, ¿no? Así, lo eleva, entonces todo el mundo, no, esto es brujería, ¿no? Entonces, más o menos como indicando que las creencias todavía persisten a pesar de que el mundo tenga tecnología. Y en este traslado del cuerpo de Nicopol, pues van como a una estación y es cuando él despierta. Nicopol despierta y dice, un momento, yo estuve en criogenia en el 93, ¿qué año estamos? 2023. No, no puede ser. Ha pasado mucho tiempo, pero ¿qué pasó? Estoy en una estación de tren, cómo así? ¿Estoy en la Tierra? Y ahí pues Horus le dice pues que él es un buen, digamos, huésped, ¿no? Para sus intenciones, entonces hacen un pacto y Horus le fabrica inclusive un implante, una pierna hecha con acero mismo de las vías de la estación. Y ahí es cuando pues conjuran este trato, ¿no? Para digamos, beneficiarse mutuamente, por así decirlo. Y empieza pues una interesante carrera de, digamos, como de persecución, pues obviamente él, digamos que nos cuentan un poco el contexto, él es un desertor, él no quiso combatir en un conflicto armado en el que había sido pues convocado y eso lo juzgan por junta militar y el castigo o digamos la pena es vivir en una estación orbital en criogenia. Pero entonces el tiempo, digamos, le juega en contra y la condena como que sale un poco antes. Y bueno,
Ahí vamos viendo pues como esta conspiración, como decía, parte del gabinete también le quiere hacer un atentado al mismo Choblanc, o sea, como que no se lo soportan, ¿cierto? Y también aquí se involucra mucho como el tema del deporte, inclusive Nicopol empieza como a buscar, o Horus, ¿no? Le va diciendo pues que busque otras personas para disfrazarse y empezarse como a mimetizar y ocultar, ¿no? Entre la gente y de cierta forma pues también como tratar de estabilizar el plan de tanto de los egipcios como el mismo Choblanc, ¿no? Es más o menos como lo que ocurre ahí. Y digamos que esta entrega, la primera entrega, termina con Nicopol, ¿cierto? Digamos como en un asilo, porque resulta que acontece que él dejó un hijo, ¿no? Su esposa fallece, pero deja un hijo y casualmente el hijo se parece, ¿no? Entonces digamos que es Nicopol padre y Nicopol hijo, ¿no? Y este encuentro pues va a crear algo es que primero pues obviamente Chublanc se va al traste, él pierde el poder inclusive porque en algún momento el mismo dios Horus se mete en el cuerpo de Chublanc y hace que exprese que él abdica, que él ya no quiere el trono, que no quiere el poder y eso pues obviamente hace muy felices a la población de París y Nicopol se convierte pues como en el regente, en el gobernador, ¿cierto? Y esto hace pues que obviamente se declare pues a Nicopol padre como demente, ya que está hablando de dioses egipcios, que de Horus, que toda esa vaina, no, este man está chiflado, este man está chavetado. Entonces ahí termina, digamos, como esta parte, ¿no? Nicopol está en un asilo, en un manicomio. Vamos entonces con la segunda parte, que es la mujer trampa. La mujer trampa, digamos que pues ya en la portada se ven, digamos pues como los elementos conectores que es Nicopol y Horus, y aquí introducimos a la figura de Jill Bioskop, que es esta mujer de piel blanca, cabello azul, inclusive digamos que el nombre es porque de alguna manera ella siempre está como muy cercana con la muerte, es decir, como que los hombres que quieren o que están muy cerca de ella siempre fallecen, ¿no? Aquí Bilal ya intenta o se acerca o se aproxima a otras técnicas narrativas. Ya, por ejemplo, empieza a utilizar el tema de los ensueños o las ensoñaciones que tiene Nicopol mientras está pues en el asilo. También va a utilizar nuevamente el recurso de la fotografía intervenida, ¿no? Inclusive aquí la historia ya se desplaza, ya no es en París, sino que vamos a tener ya otros dos lugares que son Berlín y Inglaterra, ¿no? Londres. Berlín y Londres y obviamente una parte del Cairo. Ahí digamos como que la historia ya se amplía, se desplaza pues como otros entornos. Y Jill básicamente es como una cronista, es una periodista. Ella trabaja como en crónica y está como esperando una información. Y es cuando vemos un personaje que es John, que es simplemente pues como un hombre que tiene unas vestimentas, una apariencia muy particular. Se ven también, algo que me parece muy interesante es que los habitantes de este mundo son como siempre bastantes multiculturales, ¿no? Multiétnicos, por así decirlo. Este personaje de John fallece y pues Jill entra en colapso y algo que me parece bien bonito, ¿cierto? Es, digamos, como la manera en que se utiliza aquí la narración. En este caso, las carteleras o el narrador es como muy de máquina de escribir, ¿no? Como evocando mucho la novela negra, novela policíaca. Y ella pues tiene, digamos, un aparato que le permite empezar a transcribir, ¿no? Lo que ella va pensando y empezarlo como a publicar. Inclusive, no lo mostré, pero en la primera parte de la Feria de los Inmortales, Bilal juega con introducir a la mitad del relato unos titulares, digamos como recortes de prensa, ¿sí? Que es como un recurso bien interesante que después lo va a ir puliendo, ¿no? Él va a ir puliendo, digamos, como este recurso. Eh, Nicopol, pues obviamente tiene muchas pesadillas, muchos ensueños con Horus, ¿no? O sea, como que de cierta forma esa presencia no lo ha abandonado, a pesar de que está en el manicomio. Y pues Jill, digamos que está pues en este asunto de que ha encontrado o le han entregado
una información que viene del futuro, que viene del 2025. Precisamente la historia se sitúa en 2025, o sea, 2 años después de los acontecimientos de la Feria de los Inmortales. Nuevamente entonces Nico Paul está alcanzando ya como un punto de cordura y decide entonces que ya es momento, o dicen, ¿no? Que ya lo pueden dejar salir porque ya como que está más cuerdo. Y esto hace pues que él simplemente salga para buscar a Horus, ¿no? Y de cierta manera pues como continuar su plan, ¿no? Básicamente. Aquí ya vamos a ver, ¿no? Digamos, esta macro viñeta que están viendo en pantalla, aquí los de Instagram, vemos el fondo es una fotografía de Londres, una fotografía que él, digamos, como que cubre con unos tonos, hace una delineación, ¿cierto? Y encima, pues, dibuja, ¿cierto? Esta nave. ¿Mm? Entonces, ahí vamos bien, ¿no? Básicamente. Bueno, ahí mismo, ¿no? Digamos que también, pues, están los dioses egipcios. Aquí está, por ejemplo, Bastet y Anubis, que aquí en este caso son pareja, y tienen un pequeño bebé que se llama Anubas, ¿no? Entonces, al parecer, ¿no? Como que Horus había sido dejado en una parte de la pirámide, pero ya no está, ya no se encuentra, entonces, preocupación, ¿no? Y bueno, Jill es trasladada de Londres a Berlín. Allí, pues digamos que ya es cuando se conoce o se encuentran con Nico Paul. Inclusive también hay unas viñetas donde él empieza a mostrar los conflictos armados, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unos conflictos entre dos bandos, uno que parece pues muy cercano como a las cruzadas, ¿no? Inclusive hay como militares pakistaníes, ¿no? Eh, como turcos, ¿no? Turcos otomanos, ¿no? Inclusive pues ahí le hablan de un conflicto que se llama o se le conoce como el Eikirk, ¿no? El Eirkreik, ¿no? Que es básicamente un conflicto entre Berlín y el Medio Oriente, ¿no? Inclusive por ahí también se ve como unas reminiscencias a Santa Sofía, ¿no? La gran catedral, ¿no? Que inclusive pues ya en estos momentos como que ya se tramitó y se va a convertir nuevamente en mezquita, ¿cierto? Y Jill sigue pues con este relato. Y aquí lo particular es que cuando algún hombre que está cerca es asesinado, pues su mano derecha empieza pues a seguir un rastro de sangre, ¿no? Entonces eso también es como muy particular. Ahí vamos entonces viendo, ahí está digamos los que están viendo en Facebook, que están viendo las imágenes, esos son como los personajes que él involucra, ¿no? Esos soldados con esas armaduras, ¿no? Vemos también pues como una depuración en la técnica de Bilal. Aquí ya introduce, como les decía, los acrílicos, los lápiz pastel, ¿no? Y ya tiene un tono como mucho más ganado, ¿no? Bueno, ahí vemos entonces estos encuentros, ¿no? Inclusive pues ahí hay momentos donde como que se cruzan John, se cruzan también digamos Nico Paul, Horus, ¿no? Y de cierto modo, pues Jill entra como en un colapso, en un coma, pues por ingerir un exceso de drogas. Luego es rescatada y ya pues después viajan al Cairo, ella empieza como a transcribir unas notas y finaliza pues con ellos tres volando a la infinidad desde el Cairo, ¿no? Eso es digamos como el resumen de esta segunda parte, la mujer trampa. En ese intermedio, Bilal, digamos que también presenta una exhibición que se le conoce como Sangre Azul, que es una exhibición pues de unos dibujos y unas ilustraciones precisamente relacionadas pues con estos personajes, ¿no? Con Jill, con Nico Paul y con Horus, ¿no? Unas planchas hermosísimas, inclusive pues ahí también se nota, ¿no? Que digamos que su proceso de trabajo es, digamos como que él no trabaja como otros artistas, que es ya como componiendo la página, sino que él trabaja es cada viñeta por aparte y luego las empieza a fundir, las ensambla. Entonces, digamos, porque él no aguanta o no resiste trabajar como en pequeños formatos. Entonces, él trabaja en gran formato, cada una de las imágenes es por aparte y luego ya empieza a combinarlas en edición, ¿no? Entonces, eso es como bien interesante de lo que hace ahí con Sangre Azul. Y son pinturas que hablan pues de estos personajes, ¿no? Digamos de Jill,
Nicopol, de Horus, ¿no? Y pues ellos en diferentes atmósferas y ambientes. Eso fue como el intermedio. Y ahí después ya llega Fi Ecuador, ¿no? Que es como la tercera entrega. Y en este pasa algo muy particular. Y es que hay mucha relación o mucho contenido con lo fílmico. Habla mucho del cine. Y es que entre La Mujer Trampa y Free Ecuador, él se empieza a involucrar en diferentes producciones fílmicas. Por ejemplo, una de sus primeras películas dirigida y escrita va a ser Bunker Palace Hotel. Esta película data de 1989, se propone o se enmarca entre lo que es posapocalíptico y el guión lo hacen Bilal y Christine, pero la dirección, lo que es la fotografía, la filmación, es Enki Bilal el que asume el rol, ¿no? Y esto pues recuerda mucho un poco a la Feria de los Inmortales. Entonces dice, en la dictadura imaginaria de un mundo futurista ha estallado la rebelión. Los hombres en el poder se apresuran al Búnker Palace Hotel, una casa de seguridad construida hace mucho tiempo para esta contingencia. Una espía rebelde se cuela y observa el delirio de los poderosos y decadentes habitantes. Se preguntan qué le ha pasado a su líder, que no ha llegado, ¿no? Eso es más o menos como esta película del 89. Hay otra que ya se hace en el 96, que es Taiko Moon, o Taiko Moon, perdón, Taiko Moon. Recordemos que Taiko es uno de los cráteres de la Luna, ¿cierto? Y pues en esta película, digamos que él ya cuenta con la colaboración de Dan Frank en la parte del guión, y él asume pues toda la parte fílmica e incluso también siempre diseña el afiche, el póster, ¿no? de filmación. Y en esta básicamente nos habla de la familia McBee, que ha erigido un gobierno sobre la futura colonia, que parece como un París en ruinas dividido en sectores por el muro de Berlín. Todos los miembros varones de la familia padecen una enfermedad misteriosa y necesitan urgentemente trasplantes de órganos. El donante perfecto, Taiko Moon, probablemente haya muerto en un incendio, pero según los rumores, sigue vivo. Aunque los asesinos acechan a los miembros de la familia, los Macbeths comienzan a cazar a Taiko, tratando de escapar de la red. Alex, un escultor, conoce a Lena, una asesina que se hace pasar por una prostituta. Esa grande es como la conexión. Y por esa razón, inclusive también hace parte de diseños artísticos, también hace parte de diseños de escenografía. Entonces, por esta razón, en este tomo, digamos que existe una fuerte presencia del cine, ¿no? Entonces hay unas primeras apartes donde se ve, por ejemplo, la claqueta, ¿no? El tema también, por ejemplo, de las tomas, las reflexiones sobre los encuadres. Se habla también, por ejemplo, de que en este caso, pues, Nico Paul eh, se vuelve actor, digamos que no es tan bueno, y pues Jill, que es, digamos, como una musa, una actriz que tiene una carrera, digamos, bastante particular, ¿no? Ahí vamos bien. ¿Sí? Entonces, básicamente, tenemos esa cuestión. Aquí, por ejemplo, se está haciendo una adaptación de la vida de Nico Paul y de Jill, ¿no? Y utilizan actores afro, ¿no? Afrodescendientes, ¿no? Y los van pintando de blanco y les hacen pinturas, ¿no? En el cabello. Y Nico Paul, hijo, digamos, pues como que se entera de que su padre aún está vivo y pues como que está cercano a Horus y empieza pues como el tema de la búsqueda. Y en ese momento, pues él intercambia chaquetas con uno de los actores, sale a la estación de tren y él dice lo que diga el destino, si me voy para el norte o me voy para el sur. Entonces el tren llega y va hacia el sur. Y hacia el sur, pues queda la ciudad de Free Ecuador. Es como un enclave que queda en África y es como una ciudad, digamos, como amurallada, ¿cierto? Y ahí, digamos, es donde se concentra, pues, la otra parte de la acción, donde aparece, pues, una genetista, ¿no? Y ahí pues también se ve pues como esta conexión pues del tema de la descendencia, ¿no? Como el procrear hijos de los dioses. Ahí por ejemplo se ven ese tipo de imágenes, ¿no? Digamos pues como elefantes con ciertas anomalías, ¿no? Y el tren circulando por allí, ¿no? Y siempre los trenes son como trenes de seguridad blindados, ¿no? Que atraviesan esos sectores. Ahí vemos también pues que en algún momento, ¿no? Nicopol padre se cambia el nombre
o más bien, ¿no? Encuentra como un rival, se mete al mundo del boxeo y encuentra a Lupkin, ¿no? Lupkin es como el rival, ¿no? Y ahí empiezan, digamos, pues como una serie de tensiones, reflexionando sobre también el impacto climático, ¿no? Inclusive también aparece otro de los personajes o protagonistas ahí, ¿no? Que era este gato, un gato con rayas verdes que siempre aparecía por ahí también en la primera parte, en La Fe de los Inmortales. Y Jill, de cierta forma, pues ha desaparecido, ¿no? Digamos que al comienzo pues se habla de que Jill lleva 8 meses sin noticias de ella y al parecer como que está embarazada, ¿no? Entonces eso ya pues también a pensar un poco lo que después vamos a mirar en la película. Bueno, aquí pues digamos que también va a haber algo muy particular y es que pues esta genetista que se presenta como Yelena, ¿cierto? En el tren inclusive, es más, Nicopol hijo sube al tren, se encuentra pues con esta mujer después de recorrer muchos vagones, cada vagón lleno de animales que se quieren mover de un lado al otro. Entonces en uno de los vagones se encuentra pues a la única humana, que es ella, Yelena, y ella conoce, digamos, pues como el secreto, ¿no? Que es, digamos, el simple hecho, ¿no? De que le dice que es muy popular en Francia. Y él dice, pero ¿por qué si yo ya decliné el poder? Yo ya no tengo nada que ver con eso. Y pues le muestra los titulares de prensa y pues habla de Choblanc, ¿no? Que ahora pues lo buscan por asesinato de Estado. Entonces ya es muy popular en Francia. Entonces eso quiere decir que todavía continúa con su forajido. Y aquí vemos pues cómo introduce esta técnica de los titulares de prensa, que me parece muy divertida, ¿no? Es decir, tiene, digamos, ya una depuración, inclusive vemos ya página completa de el periódico mismo de ese universo, ¿no? Digamos, como de jugar siempre el tema de la prensa, de lo editorial. Y esas notas, ¿no? Digamos, pues como que ya dan o empiezan a crear como esos vínculos, ¿no? Como esos insights, por así decirlo. Por aquí vamos a mostrar. ¿Sí? Esos insights, por ejemplo, que son bien interesantes, donde hablan, por ejemplo, de las noticias deportivas, las noticias, digamos, el impacto climático. Y ahí vemos también, pues, cómo empieza a depurarse a nivel técnico, ¿no? Entonces, eso es, digamos, como un poco el asunto de esa trilogía y pues ya, digamos, como que finaliza con unos cuadros fílmicos al final. O sea, empieza con la reacción de las tomas y termina pues como con ese montaje fílmico, ¿no? En la parte final. Y digamos pues que ahí concluye en este arco pues ese elemento. Entonces digamos que el hecho de que sea trilogía es más por los personajes y no tanto por el argumento. Digamos que cada una explora de una manera muy libre diferentes tipos de argumentos. Entonces en el primero, básicamente como hablando un poco de las condiciones, sentando un poco las bases de ese universo temático. En la segunda, pues ya girando hacia un tono más bien muy policíaco, muy thriller, ¿no? Digamos, muy de persecución y este tipo de cosas. Y el tercero, pues ya hablando de su relación pues con el cine. Y eso me parece pues bien interesante, inclusive pues no, hay como guiños, por ejemplo, o momentos donde se dice, lea el primer libro, lea el segundo libro, pues como para tener la conexión, pero digamos que se pueden leer como obras independientes, ¿no? Digamos que eso es también como lo interesante, pero sin duda pues cuando uno tiene los tres, pues ya puede crear como todo el lienzo, ¿no? Digamos, en este asunto. Bueno, llegamos al año 2004 y se anuncia con bombos y platillos, pues su adaptación fílmica conocida como Inmortal ad Vitam, pero en el mercado anglosajón, en el mercado estadounidense, se presentó simplemente como Inmortal, ¿no? Entonces, Inmortal, o Inmortal, está dirigida por Enki Bilal, es producida por Charles Gassot y Bilal pues participa en la parte del guión, pues solamente porque él es el que tiene como el conocimiento y básicamente lo que hace es simplemente trasladar el primer tomo con algunos elementos del segundo, ¿sí? Es básicamente eso. Pero obviamente le hace un pequeño giro, ¿no? Ya la vamos a contar. Y el libreto, lo que es el script, ya lo hace Serge Lehmann. La música la hace el grupo Sigur Rós, ¿no? Interesante esto.
Y digamos, pues como la obra se va a estrenar en Estados Unidos, o es más bien para ese mercado, pensar como para ese mercado, la historia ya no ocurre en París, sino va a ocurrir en Nueva York. Entonces ya tenemos como el primer cambio en la historia. Sin duda, pues tenemos el tema de la pirámide que está pues encima, que necesita también combustible. Está Horus, ¿no? Que digamos que en este caso la motivación de Horus cambia y es que él necesita procrear, ¿no? Él necesita, digamos, tener descendencia para que no sea expulsado de la comunidad de los dioses. Y es ahí donde también se une con Jill, ¿no? Digamos que aquí la aparición de Jill pues tiene algo muy particular y es que es la única mujer que puede engendrar al hijo de un dios, ¿no? Entonces eso la hace como muy especial. Eh, bueno, esta película, digamos que pues ya es de las producciones que empieza pues a vincular mucho lo que es las gráficas CGI o gráficos por computadora y tiene, digamos, algo muy similar con otra película que se llama El Capitán Sky y el Mundo del Mañana. No sé si de pronto la han visto algunos de los aquí presentes si han visto El Capitán Sky. Es una historia muy chévere, es muy steampunk. Obviamente pues se nota que todos los escenarios son creados digitalmente. ¿Sí? Entonces esta película también cuenta, digamos, pues con ese desarrollo. Y ahí vemos pues cómo tratan de trasladar, ¿no? el estilo gráfico de Bilal al medio audiovisual y pues es bastante complejo, pero digamos que es interesante. Sin duda, pues digamos que hay que tener presente algo, ¿no? Y es que, como les decía, él simplemente quiere combinar elementos de la primera historia eh, y elementos pues de la segunda, pero el argumento cambia totalmente. Y claro, pues cuando uno llega a verla como película, digamos que tiene cosas muy interesantes, sobre todo la ambientación. Realmente la ambientación es como estar viendo muchos de los planos, de los ángulos que usa Villar en sus cómics, inclusive hasta la atmósfera, es impresionante. Eh, y de cierto modo, ¿cierto? También de alguna manera como que tiene inclusive el casting, ¿no? El casting, digamos, es como muy parecido. El actor que escogieron para hacer a Nicopol es muy parecido, ¿no? Es un actor que inclusive pues yo lo reconozco por otras producciones como Wanted, ¿no? Y otras más por ahí, inclusive creo que la de El Búnker, si mal no estoy, la de El Führer en sus últimos días también aparece por ahí, ¿no? Bueno, los actores me parece que los escogen muy bien, ¿no? Eh, sí, sí, sí. El Capitán Sky cuenta con la participación de Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie, ¿no? En esos papeles, ¿no? Es muy chévere la película. Bueno, entonces básicamente es eso. Digamos que aquí la motivación cambia. No está Cho Blanc, no está, digamos, como el dictador. Esta es más bien como un plan desde el punto de vista genético, ¿cierto? Inclusive, pues cuando encuentran a Jill, la encuentran es para empezar a mostrar, a tomar muestras, pues, de sus cualidades, porque creo que tiene también como un don particular de regenerar la piel y pues esto va a servir a un laboratorio, ¿no? Para intereses lucrativos. Entonces ya como que las motivaciones empiezan a cambiar, ¿no? Y bien, ahí entonces está como el asunto de esta película. Pues como muchas cosas no le fue muy bien, ¿no? Digamos pues en taquilla, más bien como que se vuelve película de culto, pero digamos que es como interesante como Bilal empieza a abordar diferentes facetas dentro de dentro de su carrera como narrador, ¿no? Entonces digamos, ve el potencial en los cómics, pero también ve potencial en el cine y actualmente tiene otras sagas, ¿no? Pues como les decía, él tiene otra saga que es la tetralogía del monstruo, que empieza precisamente con El sueño del monstruo, luego 32 de diciembre, 4 y no me acuerdo el último tomo, pero son 4 entregas de esa saga, en la que el personaje principal es eh, un personaje que se llama Nike, ¿no? Inclusive con la marca de zapatos, que tiene la capacidad de recordar todo desde el momento en que estaba en el vientre. O sea, tiene como ese exceso de memoria hacia el pasado. Bueno, por acá mi hermano me pregunta, ¿recomiendo la adaptación? Sin duda, digamos, como obra fílmica es interesante y como he recomendado muchas veces,
yo creo que es mejor como separar ambas cosas, ¿no? O sea, una cosa es lo que pasa en el cómic, en las tres entregas, y otra cosa en la película. Entonces hay que separarlas. Y haciendo esa separación, pues uno llega, digamos, como a disfrutarla, ¿sí? Sin duda, pues cuando uno ya empieza a hacer los vínculos, pues con el cómic, sin duda hay muchos cambios y es donde ya, digamos, como que pierde un poco la fuerza. Pero entonces, recomiendo que la vean, pues para que de cierta forma ustedes se den también como esa oportunidad de ver cómo ese universo se traslada, ¿cierto? Al espacio fílmico. Tiene pues sus pros, por supuesto. El simple hecho pues de ver como los escenarios que intentan ser muy parecidos a lo que Vilar construye como arquitectura es genial. Pero ya entonces se pueden empezar como a comparar, ¿no? Pero entonces yo sí les recomiendo que la vean, o sea, porque hay que ver de todo, sin duda, pues me parece muy bien, ¿cierto? Que lo hagan. Ahí está, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces a los dioses, ¿no? Anubis, Bastet, ¿no? Que son como los dioses principales dentro de esta pirámide. Y eso me parece importante. Recordemos que estamos dentro de este marco del ciclo de Cyberpunk, ¿cierto? ¿Y por qué razón la trilogía Nicopol se puede introducir dentro del Cyberpunk? Porque tiene muchos de los elementos, ¿no? En este caso tenemos inclusive la aparición pues, de un elemento, ¿cierto? Un elemento que es pues, el tema de las creencias, en este caso pues cómo inserta la mitología egipcia. O sea, eso me parece, digamos, que es como la ganancia y digamos, como primordial o principal que tiene esta historia de meter temas mitológicos. Segundo, pues hay tecnología, pero es una tecnología que también va como un punto intermedio, ¿no? Es como una especie de retrofuturo, ¿sí? Todavía digamos que a pesar de que hay como estos elementos para transmitir información, pues son como pequeñas máquinas de escribir, ¿no? Que intentan ver como ese punto intermedio en el futuro. Y también pues hay elementos relacionados, en este caso, no con corporaciones, pero sí pues con intereses estatales. Entonces digamos que ahí cumple como esas condiciones bien especiales. Nuestro querido hombre de la galaxia, Fernando Plested, nos dice o nos comenta que la película, aparte del cómic, es un producto audiovisual muy único por su estética. ¿Sí? Entonces yo creo que ese es un buen argumento para darse la oportunidad y ver Inmortal. Me parece muy, muy chévere, ¿no? Muy bien por ese lado. Eh, bueno, igualmente, pues también dentro de esta atmósfera de la película, pues se ve mucho esa esencia del retrofuturo y pues algo que ya habíamos visto en el quinto elemento, ¿no? Que en el quinto elemento pues vemos, si bien construcciones como muy grandes, ¿no? Y autos, digamos, que pueden gravitar, que tienen, digamos, aquí se utiliza más como el tema de los rieles, ¿no? Como los monorrieles para transportarse en la ciudad. O sea, es, digamos, como una inclusión tecnológica, una visión tecnológica muy particular, ¿no? Sin duda, pues con esa carga distópica que lo caracteriza. Eso me parece como interesante ahí. Bueno, digamos que ahí vamos cerrando un poco nuestra charla de hoy, nuestra charla pues con este gran autor francés que hace mucho tiempo quería vincularlo pues a estos encuentros porque de cierta forma vale la pena recordarlo. Y la idea es que entonces el próximo sábado, nuestra próxima cita, el 22 de agosto, vamos a hablar entonces, siguiendo pues con el tema del cómic, vamos a hablar entonces de dos obras, ¿no? De dos autores estadounidenses. Por un lado tenemos Punk Rock Jesus de Sean Murphy y por otro tenemos a 100% de Pol Pop. Ambas obras se inscriben dentro de esta corriente muy cyberpunk, ¿no? Sí, no, aquí Fernando Plestet dice, Ficciorama sabe que el cómic europeo es exquisito. No, es que el cómic europeo, yo creo que hay algo bien interesante con eso. Y es que, por ejemplo, si ustedes se fijan, el mercado estadounidense a veces como que apela más a decorar, ¿no? Como a edulcorar visualmente las historias, como darles más, digamos, como darle una fuerza más alta a la parte gráfica y muy poca a la parte, digamos, escrita. Sí, digamos que hay una que otra obra que se salva, pero digamos que en su gran mayoría a veces el mercado por el afán de producción simplemente como que le enfoca más a la parte visual, ¿cierto? Pues al dibujo, al color, a la composición de la página y de pronto la historia no es tan potente. Los europeos, yo creo que en ese punto tienen algo y es que son
tienen un equilibrio muy adecuado, tienen un muy buen nivel gráfico y tienen un nivel narrativo que me parece extraordinario. O sea, si uno quiere tener buenas referencias narrativas, pues uno busca a los autores europeos, en especial los franceses que digamos como que la tienen clara, los belgas también, por supuesto. Y sí, de cierta manera, pues uno siempre sabe que dentro del cómic europeo, el panteón, la pirámide siempre está pues Moebius, Dionet, Casa, Bilal y otros más. Y no sé si de pronto saben, pero también en Francia se empezó a dar un movimiento independiente que está, por ejemplo, David B., ahí está también Mayarne Satrapi, ¿no? Que es la que hace después Persepolis, ¿cierto? Entonces empieza como a haber ya un cambio de paradigma, entonces está como la escuela clásica canónica, ¿cierto? Y están pues digamos como los autores independientes que también están proponiendo cosas bien interesantes del mercado. Entonces, Messiers, claro, Jean-Claude Messiers, el hombre, el creador de Valerian, sí, sin duda. Y bueno, y Asterix y Obelix y otras cosas más que también ya comentaremos. Bien, entonces básicamente eso es todo pues por este encuentro de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas por haberse conectado. Espero que de cierta manera esto siga nutriendo y llevándolos a explorar otras fronteras de este hermoso género de la ciencia ficción. Y de cierta manera, entonces nos encontraremos el próximo sábado para seguir ahondando más en esta corriente del cyberpunk y su influencia en el noveno arte. Por lo pronto, pues ahí nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias en verdad por su asistencia, por su entusiasmo, por su buena energía y disposición. Ya saben que después esto lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Charlas con Fixi, para que de cierta manera pues le indiquen o por lo menos le compartan a los amigos y amigas para que de cierta manera lo compartan, se suscriban, activen la campanita y sigamos pues con esta intención de divulgación, ¿no? de grandes obras, autores y temas relacionados pues con este exuberante género llamado ciencia ficción. Listo. Pues muchísimas gracias, larga vida y prosperidad y nos veremos entonces el próximo sábado con Punk Rock Jesus y 100% de Paul Pop. Un abrazo a todos y todas. Nos vemos.